en el Salmo 125. Los pequeños salmos que nos cuentan después del Salmo 119 sobre los peregrinos que suben a Jerusalén, ¿no? Entre esos hay un Salmo de David, que es el 124. Pero en el 125 dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Oh Señor, haz bien a los que son buenos, a los que tienen el corazón en armonía contigo, pero expulsa a los que recurren a caminos torcidos, oh Señor. Llévatelos junto con aquellos que hacen el mal. Que Israel tenga paz. Amén. Primero nos dice que los que confían en el Señor están seguros, ¿no? Que serán vencidos, que no serán vencidos, sino que van a permanecer para siempre los que confiamos en Dios. Eso nos está hablando de la eternidad, vamos a estar para siempre con el Señor. Y también nos dice que Él rodea a su pueblo, no solamente ahora, sino siempre. Y bueno, dice la palabra en el 4: oh Señor, haz bien a los que son buenos, a los que tienen el corazón en armonía con Dios. O sea, a los que estamos conectados con Dios, en armonía. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar, sabiendo que Dios nos trae nuevamente a esta casa para que le adoremos, para que le busquemos. Siempre recuerde que siempre que usted viene a esta casa, lo primero que viene es adorar a Dios. Amén. Esa es la principal razón por la que estamos en esta noche. Venimos a adorar a nuestro Dios y venimos también a escuchar su voz y a aprender de su palabra. Amado Señor, queremos darte gracias en esta noche. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para decirte, Dios, gracias porque eres bueno, porque tu palabra nos promete que estarás a nuestro lado no solamente hoy, sino para siempre. Que estamos seguros como el monte Sión que no se mueve, que no seremos vencidos, sino que permaneceremos para siempre, Señor. Que así como las montañas que rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo ahora y siempre. Oh Señor, gracias por tu palabra. Permítenos tener un corazón que esté en armonía con el tuyo, Señor. Un corazón dispuesto a recibir, dispuesto a adorar, dispuesto a exaltar tu nombre, Señor. Un corazón conectado con la presencia tuya, Señor. Y que esta noche tú abras nuestros corazones para aprender de tu palabra y para que nuestro corazón se llene de gozo, de alegría. Que podamos ver tu gloria en medio de la enseñanza de esta noche, Jesús. Ayúdanos a entenderla. Abre nuestro corazón para que podamos aprender de ella. Ser ejemplo también para otros, Dios. Gracias te damos. Penetra en lo más profundo de nuestro corazón y mantén tu palabra ahí, Señor. Que cuando vayamos a abrir nuestra boca frente a quien sea, Señor, tú nos recuerdes la palabra de Dios. Siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te exaltamos y rendimos nuestras vidas delante de ti esta noche. No importa lo que haya pasado en el día, no importa el trabajo que tuve, no importa las circunstancias, pero Señor, tú eres exaltado, tú eres adorado, majestuoso Dios. Bendecimos tu nombre maravilloso, tu nombre precioso en esta noche. Y gracias por preparar nuestro corazón para declarar que tú eres Dios en nuestras vidas. Porque tu palabra lo dice, lo declara para cada uno de nosotros.
Soy tu Dios, soy tu Señor, Espíritu. soy tu Salvador. Gracias, Señor. Necesitamos. Te adoramos a ti, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Tomen su asiento. Esta noche, coincidencialmente, como les dije a algunos hace un ratico, la lectura de hoy fue la primera carta de Tesalonicenses. Y es una carta que Pablo escribe a una iglesia en 5 capítulos. La primera porque hay 2, ¿no? Primera y segunda. Pero son 5 capítulos bien interesantes y el estudio de esta noche, la pastora nos va a dar ese estudio, la primera parte de Primera de Tesalonicenses. Y es un estudio bien bonito, bien concienzudo, como dicen, bien consciente de que lo que nosotros estamos estudiando aquí es versículo por versículo. Además que es un estudio de un erudito de la Biblia, que no solamente sabe de las cosas de Dios, sino que sabe hablar a hebreo, arameo y bueno, o sea que es muy griego también. Y es un hombre cristiano, es un doctor. Y entonces así que vamos a prestar mucha atención a lo que Dios nos va a enseñar hoy. Amén. Dios los bendiga. Bienvenidos y bienvenida, pastora. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los continúe bendiciendo porque sé que han estado muy bendecidos. Como decía mi esposo, no es casualidad, pero sí es propósito de Dios. Que preciso hoy que leímos en nuestras lecturas diarias, Primera de Tesalonicenses, el Señor haya permitido que hoy comenzáramos el estudio de esta carta de Primera de Tesalonicenses. Entonces creo que todos la leyeron hoy. Amén. Creo que si les hubiera pedido el favor que lo hubieran hecho, no hubieran sido tan juiciosos que... Definitivamente tiene que ser el Espíritu Santo el que nos pone a leer la palabra, ¿cierto? Bueno, entonces, como decía mi esposito, vamos a hacerlo versículo por versículo porque la idea es que aprendamos de la palabra. La idea es que cuántas veces algunos de nosotros hemos leído muchas veces esta carta a Tesalonicenses, pero preparando este estudio, uy, Dios mío, Señor, tantas cosas lindas que uno aprende cada vez que se pone a estudiar la Biblia. Y bueno, quiero que como primera medida aprendamos hoy que esta carta a los tesalonicenses fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Con esta epístola arrancó sus epístolas y sus cartas a las iglesias. También quiero que aprendamos esta noche que Tesalónica era una colonia romana, era una ciudad importante en ese tiempo. Estaba a 170 kilómetros de Filipo, de la ciudad de Filipo, donde Pablo luego, ya había comenzado la iglesia en Filipo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, una iglesia que deberíamos nosotros imitar, y es por eso que me llamó tanto la atención porque hay cosas muy bonitas para aprender de esta iglesia. Y mientras preparaba esto decía, Señor, haznos así como esta iglesia. Pablo escribió esta carta para confirmar a los creyentes acerca de la segunda venida de Cristo. Mire que no estamos conectados con lo que venimos desde el domingo para acá, amén. También la escribió preparándolos para que vivieran santamente, cómo deberían vivir sus vidas santamente, amén. Otro propósito de haber escrito esta carta es para considerarlos y enseñarles en cuanto el regreso de Cristo, o sea, la segunda venida, ¿no? Pero el énfasis de esta carta es el rapto de la iglesia. Dios mío, ¿será que Dios nos quiere decir algo? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Creo que sí, creo que Dios nos está queriendo mostrar algo y nos está queriendo decir algo. Por eso
quiero que le pongamos mucha atención a esta carta, de verdad, porque hoy vamos a mirar si es que alcanzamos el capítulo 1. Y quiero comenzar mirando desde el versículo del capítulo 1, el verso 1 al 4. Vamos a irlo desmenuzando. Y qué bueno que ojalá todos, yo pensaba en esto, iglesia, todos pudiéramos tener la Biblia en físico, para que la pudiéramos ir marcando, la pudiéramos ir subrayando, porque es muy importante que cuando nosotros estudiemos la Biblia, de verdad la pudiéramos tener en físico. Yo sé que el celular es bendición y ahí la podemos tener, pero si llegáramos a necesitar un estudio bíblico para enseñarle a alguien, ahí quedó toda la enseñanza, porque ¿cómo nos acordamos de los versículos? ¿Qué dijo en cada versículo la palabra de Dios, cierto? En cambio, si la tenemos ahí en la margen, le podemos escribir algo, le podemos ir subrayando algo importante. Amén. Bien, esta es una congregación, como les dije, que era modelo, daba un poderoso testimonio y era de influencia donde estuviera ubicada. Aún en lugares lejanos, su testimonio llegó hasta esos lugares que lo vamos a ir mirando casi al final. En el versículo 1, vamos a leerlo y ojalá lo leamos en varias versiones rápidamente para que nos rinda. Tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Tu palabra de Dios. Sandrita, la TLA. Y Jairito, Internacional. Edison, ¿vas a participar? Ok, que no sea de estas mismas, ¿no? Puede ser Dios habla hoy o Reina Valera, que nadie tiene Reina Valera, podría ser. Entonces comenzamos. Dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Maricel. Estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo, en la ciudad de Tesalónica. Un cordial saludo de Pablo, Silvano, Timoteo. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Amén. Sandrita. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Amén. Versículo 1, ¿no? Sí, señor. No, solo uno. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir desmenuzando ese solo versículo, ¿les parece? Como primera medida nos estamos dando cuenta que hay 3 personas que escriben esa carta, ¿sí o no? Pero su principal autor es Pablo, ¿cierto? Sin embargo, me encanta la forma de Pablo de que él no excluye a sus 2 amigos, ¿sí ve? Sino los involucra en la carta. Pero dice Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces quiero leerles que dice acá, esta epístola comienza diciéndonos quiénes son sus autores. El nombre de Pablo se menciona primero, lo que significa que probablemente sea él el autor principal, ¿cierto? Luego miramos que dice Silvanos, que en algunas Biblias traduce su nombre como Silas, ¿sí? Luego dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El mismo Mesías, ¿no? Dice que frecuentemente en esta epístola se hace referencia a Dios como Padre y a Jesús como Señor. Un padre es un proveedor,
Mire Pablo cómo quiere recordarle a esta iglesia que ellos dependen de Dios, ¿no? Cuando Dios se revela en las Escrituras como Padre, Él nos está recordando a nosotros de que Él proporciona las cosas que todos nosotros necesitamos para servirle a Él, para caminar con Él y para vivir en este mundo. ¿Lo tenemos claro? No se nos olvide que nosotros todos tenemos un Padre que se llama Dios y es de Él que todos nosotros dependemos, ¿cierto? La forma en que encontramos acceso a estas cosas es reconociendo a Jesús. No solo que Él es nuestro Salvador, ¿sí ven? Sino que Él es nuestro Señor. No olvidemos que Jesús no solamente debe ser para nosotros el que nos salvó y por Él vamos a ir al cielo, sino Él es nuestro Señor mientras nosotros estemos aquí en la tierra. ¿Sí o no? Así de que a Él le debemos obediencia, le debemos respeto y le debemos adoración, ¿cierto? Reconocemos la autoridad de Jesús en nuestras vidas y nos sometemos a su autoridad. Cuando reconocemos la autoridad del Mesías, se produce la provisión de Dios en nuestras vidas. Mira tan lindo. Cuando yo me someto a Dios, a Jesús, cuando yo obedezco a Jesús, entonces Dios me provee todo lo que yo necesito. Eso es como un cambio, ¿sí o no? No es que esa sea la condición, pero ese es el privilegio que yo tengo de que cuando yo le obedezco a Jesús y Él es mi Señor, ya por hecho tengo todas las bendiciones dadas por Dios, porque me estoy sometiendo a Jesús. Ahora el versículo dice, gracia y paz. ¿Se dieron cuenta? Esa gracia nos mueve a los creyentes a hacer la voluntad de Dios. Esa gracia nos salva, pero después de salvarnos se mueve nuestras vidas para madurarnos y obligarnos a hacer la voluntad de Dios. Tremenda es la gracia, ¿no? La gracia es un regalo y es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros hicimos algo para ganarnos la salvación, ¿sí o no? Es por gracia, es por misericordia. Pero habla también de la paz. ¿Saben? La paz es el resultado de estar en la voluntad de Dios. ¿O cómo nos sentimos nosotros cuando en un momento de nuestra vida nos salimos del propósito de Dios y nos sentimos y nos salimos de la voluntad de Dios? ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué siente mi corazón? Pero angustia, ¿sí o no? Culpabilidad. Como que yo la embarré. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí a Dios? ¿Sí o no? Entonces la paz es el resultado de estar en la voluntad de Dios. Pues cuando uno hace la voluntad de Dios, uno está tranquilo. Alguien dijo, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué tenemos que angustiarnos si estamos haciendo su voluntad, verdad? Entonces, ¿está claro esta partecita? El Dios y Padre es recordar que Dios es nuestro proveedor, pero que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Y que la gracia es la que nos debe mover a nosotros a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque por esa gracia nos salvó. Sin embargo, nuestras vidas, la gracia nos ayuda a que maduremos y en cierta manera nos obliga a que hagamos la voluntad de Dios. Pero la paz es la que nos da como resultado el estar tranquilos, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Vamos a mirar ahora el versículo 2. Mire todo lo que pudimos aprender de un solo versículo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante cuando leamos la palabra, no leerla así como corriendo, ¿no? Sino detenernos. Esto como me ha servido a mí para ir escudriñando versículo por versículo. Pastor, si quieres leer el versículo 2. Recordemos que están hablando ellos tres, ¿sí o no? Pablo, Silvano y Timoteo, o Silas y Timoteo. ¿Qué dice el verso 2? Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Amén. Qué bonito eso, ¿cierto? Están intercediendo. Leámonos las otras versiones. Aprovechemos. Siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude.
Cada vez que oramos, lo recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Muy bien. Vayamos viendo. Es que a mí me gusta que se repita, es porque entre más se repita la palabra, más se queda, más se queda. ¿Amén? Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Amén. Intercesión. Sí. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Amén. ¿Qué es lo que más se ve en esa oración que ellos hacen? Intercesión. Sí, pero hay una palabra que predomina ahí. Gracias. Constantemente están. Gracias. ¿Y lo están haciendo cuándo? ¿Cada 8 días, 15 días, 20 días? Todo el tiempo. Mire que eso es importante, que nosotros nos acostumbremos y vamos a aplicar esta palabra a nuestras vidas, a ser agradecidos, hermanos. Porque yo a veces me pongo a pensar en lo humano nomás, cuánto nos duele en nuestro corazón cuando uno por alguna razón hace un favor a alguien, ¿cierto? Y ese alguien ni siquiera da gracias ni por educación. Y uno humanamente se siente, ¿no? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que porque Dios es Dios, a Él no le va a importar eso y no le duele o no siente? No, yo creo que Dios también espera de nosotros que seamos gratos. Y una de las cosas que un padre más valora de sus hijos y que lo derrite su corazón es cuando cualquier acción que ese papá hace por ese hijo le agradece con qué cariño, con qué amor, ¿sí o no? Ustedes como padres dicen, ay, vea. Por ejemplo, ese hijo que tan pronto se levanta de la mesa, gracias mamita, gracias, y va y te da un besito. ¿Cómo te sientes tú? Feliz. Entonces te levantas de esa mesa con más ganas de ir a ver qué les preparo, ¿sí o no? Yo recuerdo eso cuando era niña. Mi mamá nos hacía torrejitas, cositas así para conquistarnos, pero yo me acuerdo que todos la abrazábamos, la besábamos, le dábamos gracias y mi mamá se motivaba. Mi mamá poco le gustaban los fritos porque ella sentía que se quemaba. Pero cuando veía nuestra alegría, nuestra cara de contentamiento porque nos había hecho arepuelitas, porque nos había hecho cositas ricas, entonces ella decía, mañana les voy a volver a hacer. Y nos hacía. ¿Pero era por qué? Porque veía que le habíamos dado gracias. Vio que nuestro corazón estaba tan contento que yo creo que ella diría, ay, así me queme, no importa. Pero, ¿cierto? Entonces Dios es igual. Yo pienso que a Dios le encanta tener unos hijos que sean agradecidos. Gracias, Señor, por este día que me diste. Gracias, Señor, por este techo. Gracias, Señor, por esta camita. Cuando te estés bañando, gracias por esta agüita, Señor, que le va a mi cuerpo. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por ver. De verdad que es importante darle gracias al Señor por todo, mis hermanos. Por eso aquí dice, damos siempre, no solamente cuando Dios me bendice, no, siempre. Damos gracias siempre. Dice que hay una consistencia en las oraciones de estos 3 hermanos. Continúan afirmando esta congregación piadosa que Dios la está usando más allá de sus límites normales. Y dice nuestras oraciones. O sea que estos hombres son de oración. ¿Sí se dan cuenta? Oran sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Siempre, eso. Todo el tiempo. Dice, oran diariamente y oran por los demás. Eso fue algo que me impactó, porque es que a veces nosotros oramos, pero siempre está primero nuestras oraciones, ¿sí o no? Primero está más que mi trabajo, que mi salud, que mi negocio, que mi, lo mío. No, ellos oraban por los demás. ¿Sabe que cuando yo oro por los demás, sabiendo que tengo necesidad, creo que Dios, cuando yo me ocupo de orar por los demás, Dios ve que yo también necesito y me suple. Pero a veces tenemos que aprender hoy, iglesia, a que cuando yo ore, no debo orar solo por mí o por mis necesidades, sino empiezo orando por los demás. En este caso, nosotros que somos una congregación, oremos por nosotros los hermanos, oremos por el crecimiento, oremos por la unción, oremos por la sabiduría de todos y cada uno de nosotros. Ustedes se dan cuenta que todos tenemos fallas y debilidades y cada uno las podemos ver, pues oremos por eso. Señor, bendice a mi hermano A, bendice a mi hermano B, ayúdalo en esta debilidad, toca su corazoncito, guárdalo, súplele su necesidad. Cuando yo oro por los demás, Dios empieza a bendecir mi vida.
Entonces vamos a empezarlo a practicar, amén. Dice que hay una consistencia. Estos hombres oraban sin cesar, oraban diariamente por los demás. Se regocijan al ver el crecimiento, vea, la madurez y el testimonio de las congregaciones de Dios, mientras Él obra dentro de ellas. En otras palabras, acuérdense que Tesalónica era una iglesia modelo, una iglesia de testimonio. ¿Y nosotros queremos ser una iglesia de testimonio? Amén. Busquemos eso. Busquemos eso. Pero eso se va a lograr cuando comencemos a imitar esto que esta iglesia hacía. Oremos los unos por los otros. Amén. Verso 3. ¿Qué dice el verso 3? ¿Sí? Bueno, para que nos rinda, leámoslo en dos versiones, a ver. Y el otro versículo lo leemos en otras dos versiones. Y así nos rinde, ¿les parece? Bueno, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión. Dice, agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Qué lindo es. Dense cuenta que ahí está hablando de la fe. ¿Sí ven? Que ellos agradan a Dios, le dan gracias a Dios por ver que son constantes, ¿cierto? Que están ahí adorando al Señor. Obra de vuestra fe, dice en una versión. La fe no es ociosa, si se dan cuenta. La fe no es ociosa. La fe funciona para producir un resultado. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 2 acerca de la fe y la fe sin obras es muerta? Por eso es que no podemos solo decir, no, yo tengo fe y quedarme quieta y no hacer nada. No, yo tengo que tener obras. Porque si tengo fe pero no tengo obras, no estoy haciendo nada, ¿verdad? La obra que hace la fe son buenas obras. Obras que manifiestan precisamente esa fe. Cuando caminamos en fe, vamos a estar haciendo la obra de Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe... Amén. Eso me encanta que sepan Biblia, iglesia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en otras palabras, ¿la fe qué hace? La fe trabaja. La fe se mueve. La fe no es que me siento a esperar que me llegue el trabajo. No, yo tengo que salir a buscarlo, ¿sí o no? La fe es la que dice, yo confío que Dios me va a ayudar, por eso voy a salir, ¿sí o no? Yo confío que Dios va delante de mí, me abre camino, pero yo actúo. Porque fe no es que, ay, que Dios, que todo me venga del cielo, que todo me caiga de arriba. No, Señor, eso es ser unos zánganos, ¿no? No, tengo que obrar en fe. Eso no es solamente ahí como el poder mental, ¿no? Que voy a hacer la fuerza para que el milagro me suceda. La fe está relacionada con la verdad. Cuando ponemos la verdad en nuestras vidas, se convierte en una acción, ¿cierto? Somos siervos de Dios. ¿Tú te consideras un siervo de Dios? Amén. Un siervo de Dios hace el trabajo de Dios. Qué importante que tengamos presente esto, hermanos. Un siervo de Dios hace el trabajo de Dios. Porque cuando yo hago el trabajo de Dios, estoy poniendo mi fe en acción. Amén. ¿Saben? Cuando nosotros le servimos a Dios, nos beneficiamos nosotros. Y eso me tocó mi corazón mucho. Porque pues sí, le servimos al Señor, pero a veces es cierto que lo de Dios queda como en segundo plano y vamos y hacemos otras cosas. No, cuando yo le sirvo a Dios, yo voy a ser la primera beneficiada. Ahora, en esos versículos que ustedes leyeron, ¿cierto? El versículo 3, habla del trabajo de vuestro amor. Si lo recuerdan ahí, en el verso 3, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, ¿sí ve? Las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo.
Esta era una iglesia muy esforzada y muy enfocada. Y eso es lo que debemos a pedirle nosotros. Sí, eso le vamos a pedir nosotros a Dios como iglesia. Que seamos así, una iglesia de fe, una iglesia que lo que hagamos para Dios lo hagamos con amor. Por eso trabajo de vuestro amor. Dice, no están trabajando o laborando para Dios por un sentido de obligación, deber o compulsión. Ellos deseaban hacer la obra del Señor. Es una alegría para ellos hacer la obra del Señor. Les encantaba hacer la obra de Dios. Y Pablo disfrutaba servir al Señor. Yo pregunto, ¿hoy estaremos así nosotros como hijos de Dios? Tenemos que llegar allá, a ser como ellos, apasionados por servirle a Dios, hacer la obra de Dios por amor, no porque me toca, no porque, bueno, voy a ir al culto porque pues como yo soy el que manejo allí el sistema, me toca a mí porque como estoy ya en la lista, tengo que ir y si no, pues por mí me quedaba. Que Dios nos guarde, ¿cierto? De peor llegar a pensar a eso, porque no estamos sirviendo entonces a Dios con un corazón de amor, sino un corazón solamente de hacer las cosas. Habla también de constancia. Esa constancia representa resistencia y manteniendo el rumbo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es decir, no nos desviamos del propósito de Dios. Estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Pero habla también de esperanza. Dice que la esperanza es creer en las promesas escritas de Dios. Cuando tenemos esperanza en las promesas de Dios, mantenemos el rumbo, ya que tenemos el deseo de heredar lo que hemos oído, pero aún no hemos visto. ¿Se acuerda lo que habla Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Y Romanos 5, que no está aquí, pero me acordé ahorita, habla de que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Y si esa fe está arriba es porque yo he leído harto su palabra y la conozco. Si la fe está abajo es porque me falta lectura de la palabra de Dios, me falta más relación con Dios. Amén. Así es de que, iglesia, vamos a crecer en esa esperanza, en esas promesas escritas de Dios, por Dios y para nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, habla también delante de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí no es solamente la búsqueda de las promesas, porque es muy fácil para nosotros decir, ay no, yo solo busco las promesas que, claro, me favorecen a mí, lógico, ¿cierto? Sino también del Señor para mí misma, ¿sí ven? Es decir, yo voy a buscar a Dios no solo por lo que Él me prometió, sino yo lo voy a buscar a Él porque lo necesito. Y debo conocerlo más. Eso no es como cuando uno solamente va a un lugar porque le van a dar algo. Uno debe ir porque uno también va a ir a hacer algo allá, ¿sí o no? Entonces yo creo que es importante que nosotros lo tengamos claro. No solamente busco a Dios por las promesas que Él me ha hecho, sino también porque necesito que Él sea el Señor de mi vida. ¿Y cómo se pondrá Dios de contento cuando yo le digo en la oración, Señor, quiero que gobiernes mi vida, quiero aprender a hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad y no seguir haciendo la mía, quiero que tú me ayudes y me llenes de tu gracia, de tu favor y de tu sabiduría, ¿sí o no? Dios se va a poner feliz porque es la oración que está esperando por mucho tiempo de nosotros, su iglesia. Y yo a veces me pongo a pensar, y no es una crítica, solamente es para que lo tengamos presente, es que nuestras peticiones ojalá deberían los domingos ser diferentes, ¿no? No solamente bendice mi negocio, bendice mi trabajo, bendice aquí, Señor, dame sabiduría. Señor, quiero aprender a conocerte. Señor, revélate a mi corazón. Señor, haz que yo crezca más en ti. Señor, haz que el Espíritu Santo llene más mi vida. Qué bueno fueran esas peticiones, ¿verdad? Y entonces, la añadidura, que es la bendición económica, que es el negocio próspero, que es la familia bien, vienen. Porque así lo dice Mateo 6:33. Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, primero el resto, que es lo material, viene por añadidura. Amén. A medida que servimos a Dios, crecemos en nuestro conocimiento de Él, claro.
porque entre más le servimos, más lo conocemos, ¿verdad? A medida que le servimos a Él, estamos más en su presencia. Experimentamos más de su amor, más de su provisión, de su guianza y de su influencia en nuestras vidas. Aquellos que experimentan la presencia de Dios nunca quieren alejarse de ella o negar su fe. ¿Ve qué importante es eso? Pues como ¿quién se va a querer ir del lado de Dios si está pasándola súper bien? ¿Quién va a quererlo hacer? Nadie, ¿verdad? Vemos la fidelidad de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios cuando estamos en sus asuntos. Por eso Jesús, recuerda cuando dice, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Y para Jesús no había otra cosa más importante que estar atento a ver qué decía el Padre. ¿Sí o no? Por eso dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y cuando Él se iba a orar, Él se iba a preguntarle al Padre, ¿ahora qué sigue, Padre? ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer exactamente? ¿Ustedes creen que Jesús, siendo Dios hecho hombre, no había podido decir, no, aquí estoy yo y venga a ver? Entonces, a ver, vamos a hacer las cosas así y las voy a organizar así. Y yo, no, Él dependía del Padre. Y Él me dio ese ejemplo a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo, porque soy Aura Díaz Bassani, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer a mi manera. Si a Jesús le dio resultado y me dio un buen ejemplo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hacer lo mismo para que a mí también me dé buen resultado. Pasar más tiempo con el Padre, preguntándole, ¿qué quieres hoy para mí, Señor? Porque es cierto que a veces nos despertamos y nos levantamos ya con el plan hecho. De hecho, la noche anterior ya dejamos el plan hecho. Mañana voy a hacer esto, mañana voy a ir a tal parte, mañana. Y Santiago dice que ojo, porque a veces decimos, mañana voy a ir a tal parte, me voy a viajar y voy a hacer. Y dice, cuidado. Eso es si Dios lo quiere y si Dios lo permite. Porque decimos que iremos, viajaremos, haremos negocios y volveremos. Y si no volveremos, y si no sabemos si de Dios nos dé permiso, importante que nosotros nos acostumbremos a orar así. Señor, pongo en tus manos este día. Y puede ser que en nuestra humanidad tengamos cosas por querer hacer, pero aún así digámosle a Dios, Señor, salgo para mi trabajo, te pido me guardes, me lleves. Y permite que hoy se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. ¿Por qué sabe que haciendo esto descubrí por qué a veces muchas cosas nos salen mal en el día? Porque no le ponemos el día a Dios en sus manos. Porque oramos siempre de afán, porque no estamos esperando en que Él nos dirija y Él nos guíe, sino sencillamente tomamos nuestras propias decisiones, hacemos nuestros propios planes y queremos que Dios bendiga lo que nosotros vamos a hacer. Y no le preguntamos si Él quiere que lo hagamos. Y llega el final del día y decimos, no me alcanzó el día para nada, no alcanza a hacer ni la mitad de lo que yo quería hacer. Pero no es la culpa de Dios, es que tanto nos llenamos de afanes y ansiedades que no hicimos nada. Entonces, qué importante, iglesia, que nosotros aprendamos a esperar en el Señor y a pedir su dirección y a confiar en que nuestro Dios no solamente nos va a dar las promesas que ya nos ha hecho, sino que ahora Él debe ser mi Señor en todo lo que yo haga y emprenda, en todo lo que yo decida, en todo lo que yo planee. Dios, necesito tu sello de aprobación en esto. Si tú no me das el sello de aprobación, no doy un paso adelante. Eso se llama dependencia, amén. Y esta era una iglesia así. Y qué lindo poder llegar nosotros a ser así. Por eso, iglesia, debemos enfocarnos en los asuntos de Dios. ¿Les parece? Verso 4. Las otras dos versiones, Sandrita y Jairito, puede ser. Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Amén. Dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Amén. Me gusta porque allá habla, Dios los ama y los ha elegido, ¿cierto? Dice allá. Y allá dice escogido. Muy bien. Elección es lo que vamos a hablar de este versículo. El tema en la palabra elección. Dice que este es un término bíblico muy importante que simplemente significa elegido. ¿Sí o no?
Cuando el Mesías usó este término, se refirió principalmente al pueblo judío, que era su pueblo elegido, o sea, los descendientes de Jacob, aquellos que estaban en pacto con Dios. Pero cuando lo hace aquí en esta carta el apóstol Pablo, habla de la elección que se refiere a todos los creyentes, judíos y gentiles por igual. Y ahí estamos ya involucrados nosotros, ¿cierto? Sin embargo, dice acá este erudito, muchas personas enseñan falsamente que Dios, que no desea que nadie vaya al infierno, porque toman la Biblia en Ezequiel 31:11 y en 2 de Pedro 3:9, dice que elige a algunos y rechaza a otros. Pero eso es una mentira, ¿cierto? Dicen, por exacto, pero entonces toman ese versículo diciendo que es como si Dios dijera, yo soy el que decido quiénes se salvan y quiénes se condenan. No, eso es una mentira, exacto. Pero usan esos versículos para que nosotros tengamos cuidado, ¿sí ven? Deberíamos leerlos, Ezequiel 37:11 y otro que busque 2 de Pedro 3:9. Para que tengamos cuidado, mire cómo muchas veces, ¿cierto?, nos interpretan la palabra de una manera que creemos que, sí, el versículo lo dice así, pero eso no es lo que significa el versículo. Ezequiel 33:11 y 2 de Pedro 3:9. No, 33:11 y 2 de Pedro 3:9. 33:11 dice Ezequiel: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? No le complace la muerte de los perversos, ¿sí notan? Pero él no está diciendo ahí en la Biblia que él es el que elige quiénes se van y quiénes se quedan, ¿sí o no? Leamos 2 de Pedro 3:9. Dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Que cambien su vida. Amén. Es un llamado que Dios hace al hombre al arrepentimiento verdadero. Pero recuerden una cosa, iglesia, que Dios mismo le dio libertad al ser humano de escoger, de elegir, ¿sí? Cada persona toma su propia decisión. Las personas que aseguran que Dios es como que hizo una elección que a unos rechaza y a otros no, dicen que aquellos a quienes Él elige es porque les ha dado una gracia irresistible. Es decir, la gracia que los hace o que los obliga a regresar y que luego los lleva a tener fe en Dios y así no lo rechazará Dios. Eso es una herejía, iglesia. Eso es una herejía, porque es como entonces Dios obliga a la gente a que lo acepten, ¿cierto? Y que tienen que tener la fe, y así entonces cuando actúan en la fe, los va a salvar. Y yo pregunto, y me gustó por eso este estudio, ¿y de dónde van a sacar esa fe? Si solamente en Dios, cuando tenemos a Cristo en el corazón, es que hay fe. Nuestra fe no se desarrolla si Jesús no vive en nuestro corazón, ¿verdad? Mira, exactamente, mire lo que dice la Biblia. Bíblicamente, mire la diferencia. Es la salvación la que conduce a la regeneración, no al revés, ¿sí o no? Porque aquí está mostrando como si entonces dependiera del hombre la salvación, y no depende del hombre. Sí, claro. Dice, es solo después de la salvación, una vez que estamos en el Mesías, o sea, en Jesús, que somos llamados, elegidos y escogidos, iglesia. Antes no. Antes no. Por eso cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, ¿cierto? Es porque ya siendo cristianos, ya conociendo a Jesús, podemos decir que fuimos elegidos y que somos escogidos. Antes no. ¿Sí ve? La elección no se aplica a aquellos que no tienen fe en Jesús. ¿Sí ve? Porque no tienen fe en Jesús. Entonces, ¿qué van a decir que son llamados por Dios? No, que no creen en Él, lo rechazan.
Y acordémonos que los que rechazan a Jesús no son los que van a ser salvos, son los que lo recibieron. Los, amén, por haberlo rechazado, ¿cierto? Muy bien, ¿quedó claro ese pedacito? Para que tengamos cuidado. Mire que esto me impactó porque digo, sí, cuántas veces, ¿verdad? Se cogen estos versículos y se sacan del contexto real y se predican así. Y a veces la gente sí, amén. No, hay que tener cuidado porque estaríamos juzgando a Dios, ¿verdad? Ahora miremos el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Los dos quieren... bueno, entonces lean el 5. Entonces de Tesalonicenses. Tesalonicenses, sí. Le toca Dice- ahorita a Edison también. Dice, lo que sabemos, lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Amén. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Amén. Edison. Sí, señor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, Eso. sino también en poder, Ujú. en el Espíritu Santo Sí. y en plena certidumbre. Amén. Muy bien. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Me gustó esa versión. ¿Cuál es esa versión? Reina Valera. Ok, sigue la leyendo porque es que esa versión tiene los punticos precisos que yo tengo aquí para explicar. Hablamos de nuestro evangelio, ¿cierto? Ese versículo habla de nuestro evangelio, que cuando fuimos a hablarles a ustedes del evangelio, fuimos en el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Entonces dice, el evangelio produjo un cambio en los tesalonicenses. Cuando recibieron el evangelio, resultó que Dios los llamó escogidos. Todos juguemos un papel en nuestro, todos son elegidos o rechazados por su respuesta al evangelio. ¿Notan? Esto no significa que juguemos un papel en nuestra salvación, claro que no. ¿Sí ve? Nuestra salvación fue lograda eternamente por Jesús, por la obra que Él hizo en la cruz. Responder al evangelio diciendo sí no es una obra o trabajo. Decir sí es simplemente recibir el evangelio por fe, que fue cuando nosotros hicimos nuestra oración, ¿recuerdan? Una vez que hayamos recibido el evangelio por fe, seremos elegidos por Dios. ¿Sí ve? Dios siendo omnisciente y sabiéndolo todo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo dice Efesios 1:4, ¿cierto? Porque sabía quiénes por su propia voluntad iban a aceptar o a rechazar a Jesús. Y la clave es esta: no hay ser escogidos. La clave es esta: no hay ser escogido aparte de estar en el Mesías. Porque, pastor, no entiendo esto. ¿Por qué sabía quiénes por su propia voluntad iban a aceptar o rechazar a Jesús? La clave es esta: no hay ser escogido aparte de estar en el Mesías. Ya entendí. Nosotros tenemos en cierta manera el poder por medio del Espíritu Santo para poder decirle al Señor sí o para poder decirle no al Señor, pero es guiados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por eso habla del poder. Tenemos el poder por medio del Espíritu Santo de manifestar y dar testimonio del mandato de Dios a su voluntad para nuestras vidas. Lo que yo les decía al comienzo, recordemos lo importante que es decirle a Dios: guíame en tu voluntad, Señor. Necesito aprender a hacer tu voluntad. El Espíritu Santo, que es mencionado en este versículo, obra en nuestras vidas para que nosotros logremos la justicia de Dios. No solo siendo declarados justos, para que nosotros así podamos entrar al reino de Dios, sino un comportamiento justo, iglesia. Importante nuestra conducta ahí, vea. Él pone orden en nuestras vidas
Por eso, iglesia, debemos orar porque la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas y no seguir haciendo nosotros nuestra propia voluntad. Porque a veces pensamos, no, Dios mira el corazón. Dios no tiene en cuenta. Sí, Dios tiene en cuenta mi conducta. Claro que sí importa para Dios. Lo que yo haga con mi vida, como la administre, es muy importante para Dios. Ahora habla también de plena certidumbre. Esa plena certidumbre nos habla de una seguridad plena y completa. Y esto sí que es bien importante, iglesia. Cuando tú y yo recibimos el Evangelio, debemos tener total seguridad de que lo que Dios nos ha dicho acerca de ser salvos, de ser personas del reino de Dios, es una verdad. No estar dudando, no estar pensando, ¿será que sí estoy en la verdad? ¿O será que esta no es la verdad? No, tengo que tener esa convicción de que estoy en la verdad. No necesitamos dudar ni cuestionar a Dios. Tenemos plena seguridad porque Dios no miente. Amén. Así de que alguien en una ocasión decía, ¿será que yo sí seré salva, pastora? ¿Será que yo sí seré? ¿Cómo así? Estamos dudando de la salvación. Entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Sí ve? Entonces, a veces nos pasa eso. Algunas personas dudan. Claro, no han entendido. Y yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes notan y notaron en sus vidas que solo a partir de cuando ustedes conocieron el Evangelio es que sus vidas cambiaron? ¿Cierto que ya no somos los mismos de hace 20, 30 años atrás? Claro que no. ¿Y deseamos volver allá? Jamás. Dios nos guarde, porque tenemos la plena certidumbre y esa seguridad completa de que Dios no nos miente y nos dice la verdad, y que todo lo que hemos estudiado a través de estos años de su palabra son una verdad para nosotros. Amén. Ahora, ¿sabéis cuáles fuimos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué quería decir aquí el apóstol Pablo? Recordar su testimonio de lo que fue su vida y cómo era al venir entre ellos a predicarles. Cómo era su testimonio, su estilo de vida. Él había sido un testimonio para ellos, porque Pablo fue reconocido como el perseguidor de la iglesia, ¿recuerdan? Entonces, cuando ellos ven que se convierte, pues le creen, ¿cierto? Porque ven los milagros, porque ven lo que Dios está haciendo a través de él. Amén. Aquí escribí yo algo y dice, a causa del testimonio de ellos, o sea, de estos tres hombres, entonces todos los tesalonicenses se convirtieron en imitadores. Y eso es algo precioso que debemos tener en cuenta nosotros como hijos de Dios. ¿Qué estamos dando a conocer a la demás gente que puedan pensar de nosotros, quisiera ser como él o quisiera ser como ella? ¿Será que la gente puede decir eso de nosotros? Me encantaría poder hablar como habla él. Me fascinaría poder ser como es él o como es ella. Eso sería lindo. ¿No se sentirían ustedes contentos que alguien dijera, yo quiero ser como tú? Me encantaría ser como eres tú. Y no que digan, ay, no, yo que voy a parecerme a usted ni de locos. ¿No les gustaría? Ahí les dejo para que lo meditemos. Verso 6. Verso 6, lo voy a leer entonces yo acá. Dice así. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Recuerde que estamos hablando de ser imitadores. Ellos vinieron a ser imitadores. Este fue el resultado de la influencia que el apóstol Pablo, Timoteo, Silas y otros creyentes habían traído a las vidas de los tesalonicenses. O sea que sí vale la pena dar buen testimonio, iglesia. Vale la pena ser de buen testimonio. Cuidémonos. Mire que eso es algo de lo que hoy la iglesia casi no se preocupa. Poco les importa dar buen testimonio. Hoy en día da lo mismo ser creyente y no ser creyente. No nos preocupamos por cuidar la reputación, por cuidar ese testimonio. Cuando habla ahí el apóstol Pablo, imitadores de nosotros y del Señor, dice que no solo las cosas que hacía Pablo o que estaba haciendo, ellos imitaban, sino que también caminaban como Jesús.
porque ellos veían que Jesús hubiera querido estar en medio de ellos, caminando con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos pensaban, Jesús está aquí, me está viendo. Y eso es algo de lo que nosotros debemos pensar, porque a veces nos pasa, ¿no? No, pues como no está el pastor, como no está el hermano o la hermana, ¿qué importa? No, siempre pensemos, no, a mí no me interesa que esté el pastor o no esté el pastor. A mí quien me salvó es el Señor Jesucristo y Él está aquí. Y Él me está viendo y Él me está oyendo. Él me conoce mi corazón, amén. Por eso ellos vivían de una manera que manifestaban la presencia de Jesús en sus vidas, haciendo las cosas que Él haría. Pensemos cada vez que seamos tentados a hacer algo indebido. Señor Jesús, ¿tú harías esto que yo quiero hacer? ¿Tú entrarías a este lugar que yo quiero entrar? ¿Tú mirarías este programa que yo quiero ver? ¿O esta página que yo quiero mirar? Porque eso es lo que pasa con algunos cristianos que pierden la sensibilidad a la presencia de Dios, y por eso encuentra uno hombres y mujeres viendo pornografía y se encierran allá en sus cuartos solos con su computadora, medianoche, quién sabe, solo Dios lo sabe, mirando cosas indebidas. Piensa en ese momento en que podemos llegar a ser tentados cualquiera de nosotros aquí, si el Señor Jesús haría eso, si Él estaría ahí conmigo, si a Él le gustaría que yo hiciera eso, y mi espíritu me va a reprender inmediatamente. Iglesia, a ese nivel tenemos que llegar, a ese nivel de santidad y de pureza, y eso es lo que se llama integridad. Hacer las cosas como si Él estuviera ahí todo el tiempo, para guardar nuestro corazón, y eso va a hacer que los demás quieran hacer lo que uno hace y como uno es, amén. Por eso habla de ser imitadores de nosotros y del Señor, pero también habla de recibir la palabra. Así es como se convirtieron en imitadores de Jesús, y ya no tanto de Pablo, sino empezó por Pablo, pero cuando vieron, nosotros queremos imitar a Jesús. Qué lindo eso, ¿verdad? Que esa sea nuestra consigna, iglesia, que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra visión, porque eso es lo que ha pasado hoy en día en la iglesia. Hablo en general de la iglesia. Desafortunadamente hemos puesto la mirada mucho en nuestros líderes, hemos puesto la mirada mucho en los hombres que se paran al frente, y cuando ellos caen nos vamos detrás nosotros también. Dejamos de mirar a Jesús por empezar a mirar y admirar ministerios, dones, y el Señor no nos ha llamado a poner los ojos en los hombres. Él nos dejó muy claro escrito, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de ¿qué? De nuestra fe. Y nuestra fe significa que la tengo que poner es en Él, no en los que están a mi alrededor, no en el ser humano. Muy bien, Sandrita. No en el líder. Al pastor lo respetamos, lo honramos y procuramos ser fieles a Dios y a Él, pero nuestra mirada debe ser puesta en el Señor. A Él es el que tenemos que adorar y a Él es el que tenemos que obedecer, amén. Pero también habla de una leve tribulación, ¿sí ven? Habla de, literalmente en la versión en inglés se usó aflicción. Esta es una palabra para tribulación. La tribulación puede obrar en nuestras vidas para producir un cambio, o que en algunas dice gran sufrimiento. Nos da una perspectiva diferente que nos pone en un curso diferente. Aunque Dios no es el autor de la tribulación, Él sí puede usar la tribulación para un propósito glorioso. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos pasando por diversas pruebas, como lo dice la versión Reina Valera, démosle gracias a Dios, porque a veces no entendemos, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿Pero por qué me echaron del trabajo? ¿Pero por qué mi esposo esto? ¿Pero por qué mi hijo aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios lo puede usar para acrecentar nuestra fe, para hacer que lo busquemos más, ¿cierto? Por eso debemos pensar en lo que Dios quiere para nosotros, amén. También habla del gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la victoria. Y es a través del gozo que tenemos fuerza. ¿Por qué no miramos un momento rápidamente Nehemías 8:10? Que me llamó tanto la atención este versículo, porque recordemos que ellos estaban por construir la muralla, Nehemías 8:10.
el Espíritu Santo nos guía a la victoria. Sí, señor. Léelo. Ah, ¿no lo tienes? ¿Quién lo tiene? Edison, allá. Vamos a leerlo en la Reina Valera. ¿Cómo dice ahí? Nehemías 8:10. Amén. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Está respaldando lo que es el gozo del Señor, ¿cierto? El apóstol habla ahí en ese versículo 6 sobre el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es nuestra fuerza. Y ahí en ese capítulo 8, verso 10, estamos viendo a Nehemías animando al pueblo, ¿cierto? No os entristezcáis, no se pongan así como tan melancólicos. El Espíritu de Jehová, habla ya del Espíritu de Jehová, que es el mismo Espíritu de Dios, ¿cierto? Él es el que nos lleva a la victoria. Somos llevados a la victoria. Cuando estamos caminando con Dios y el enemigo nos ataca, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos defiende, nos ayuda, nos asiste. Él nos empodera, Él nos da el conocimiento para que nosotros podamos tener la victoria segura. ¿No les parece lindo eso? Increíble, iglesia, pero necesitamos total dependencia del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas también que la iglesia en este tiempo ha fallado, porque se nos ha olvidado el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Nos centramos en Jesús, nos centramos en el Padre, y el Espíritu Santo, que es el que está en este momento aquí en la tierra, por ahí brilla por su ausencia. Aprendamos a depender mucho más del Espíritu Santo y vamos a ver cómo Él viene a ayudarnos, nos asiste, nos empodera, nos da el conocimiento, nos abre los ojos del entendimiento para que así podamos alcanzar la victoria. Vamos a mirar el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? No, estamos en... Sí, es que solamente esa era para una referencia ahí de respaldo. Préndelo. O se apagó. Hola. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Amén. ¿Qué más, Pablo, va a leer? Vayan prestando la atención que ahí ya nos salimos un poco del lugar donde ellos estaban. Ya no estamos solo en Tesalónica, si se dan cuenta. Amén. Sí. Noten que esto es importante ver que este grupo de creyentes de la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Que les dije desde el comienzo que era una ciudad portuaria griega en el mar Egeo, tuvo un testimonio de impacto en estas dos regiones. No solo impactó esa ciudad de Tesalónica, sino llegó hasta Macedonia y Acaya. Dice que Macedonia estaba en la parte norte y central de Grecia, y Acaya era una región en el oeste de Grecia. Amén. Sí, sí, señora. Sí. Dice que Dios les permitió tener un impacto. Dios les permitió tener un impacto mucho más allá de sus fronteras. Mire qué iglesia tan tremenda, vea. Dios hará lo mismo por todos los que caminan sinceramente en su verdad, a pesar de experimentar muchas tribulaciones. O sea, no fue una iglesia que se acobardó, que se amilanó, se dice, ¿no? Exacto. No se escondieron, sino
pusieron frente y siguieron fieles al Señor. Recuerden que ellos imitaban lo que Jesús hacía. Entonces por eso se fortaleció y llegó a impactar no solo la región donde ellos estaban, sino a otro lugar. Yo pensaba en nosotros, yo decía, nosotros que lleguemos a impactar aquí este sector, este barrio Santa Sofía, pero no solo Santa Sofía, sino que corra tantos barrios que lleguemos a impactar Chía, Cajicá, otros lugares. ¿No les parecería súper que la gente quisiera, venga, yo quiero ir a esa iglesia porque oigo, veo, escucho de esta gente, los veo por internet, ahora es por el tema de las redes, ¿no? Los veo cómo crecen, cómo es una iglesia avivada, es una iglesia donde se siente que Dios está ahí y ellos hacen como Jesús hacía. Tremendo, ¿no les parece importante? Súper que lo pudiéramos lograr. Yo creo que sí, lo podemos lograr si no lo proponemos. Amén. Miremos qué dice el verso 8. Ok, verso 8. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes. Mire eso, ¿sí ven? Aún más allá, bueno, ya lo habíamos leído, creo. No, aún más allá de Macedonia y Acaya. Sí, pues a donde quiera que vamos, mire lo lindo, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Sí ve? No hace falta que se la mencionemos. O sea, no hay necesidad que les cuenten, oiga, esta gente cómo cree en Dios. ¿Sí ve? Habla de en todo lugar. Sí. Tocó leerlo sin micrófono, pero bueno, dale. Amén. Se da cuenta, ya ellos no tenían que predicar, porque el testimonio de la iglesia ya había hablado por sí mismo. Eso es lo que tenemos que lograr alcanzar, iglesia. Que la gente realmente, con nuestro solo testimonio, nosotros no tengamos ya ni necesidad de hablar. Con nuestro comportamiento, actitud, la gente diga, no, yo le creo a esta señora, yo le creo a este muchacho, yo le creo a este hombre, porque su testimonio me habló hace rato. Claro. Nos pasa igual porque nosotros colocamos música instrumental cristiana y cuando llegan personas que tienen conocimiento, escuchan la melodía y se ponen a cantar la canción. Ahí sin letra, pero la gente canta, ¿sí ven? Y ha habido momentos, yo le contaba hoy a Jairito, de un señor que hoy entró a comernos unas empanaditas y terminamos hablando de Jesús, pero él ya es creyente. Entonces decía, qué importante es de verdad uno identificarnos con las personas, pero que las personas puedan ver a Jesús en cada uno de nosotros y que con ese testimonio ellos puedan desear conocer al Señor. Amén. En todo lugar dice que su fe en Dios, su obediencia a Él, impactó a las personas en una variedad de lugares. Ser obediente a Dios puede generar grandes cambios. Miren esto tan importante, iglesia. No solo impactando nuestras propias vidas, sino también teniendo un impacto en la vida de los demás. Esos demás pueden ser nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Los tenemos que impactar. Claro, pero ¿saben qué pasa? Que a veces no los hemos logrado ganar para el Señor. Es porque no hemos dado un buen testimonio. Ellos no ven a Jesús en nosotros. Ellos ven la misma mamá, el mismo papá cantaletoso, cansón, molesto, y no ven ningún cambio. Entonces por eso ellos no se animan, no toman la decisión. Esto me hizo pensar a mí que debemos pedirle a Dios que nos ayude de verdad a hacer esas verdaderas cartas abiertas y leídas ante los demás, para que así mi familiar, mi vecina, mi amiga, mi compañero de trabajo que no conoce de Jesús, quiera conocer a Jesús. No quiera hablar conmigo, no quiera parecerse a mí, quiera conocer a Jesús. Porque tenemos que hacer que Jesús brille en nosotros. Que Jesús brille en nosotros, amén. No tenemos necesidad de hablar nada. Pablo podía ver el impacto que este grupo de creyentes tesalonicenses habían tenido en otras regiones. Qué lindo, ¿no? Habían servido a Dios a tal punto que cuando Pablo llegó a esas regiones no tuvo ni que hablar ni hacer el ministerio como ya se había hecho. Los tesalonicenses se habían encargado de haber dado un impacto.
Su fidelidad había tenido un poderoso resultado de su fidelidad y de su fe ante los demás. Iglesia, eso es lo que tenemos que llegar nosotros a lograr. Y yo pensaba en esto, tenemos que ser honestos cada uno de nosotros con Dios y examinarnos y pedirle al Señor en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal para que los que nos rodean no quieran conocer a Jesús. En algo estamos fallando y tenemos que ser honestos y decirle, Señor, perdóname porque tal vez, muchas veces no lo hacemos de mala fe, no lo hacemos de mala porque lo planeamos, sino en el celo porque otros conozcan, damos mal testimonio. Y es como que le queremos ayudar a Dios. No necesitamos ayudarle a Dios. Si nosotros queremos en nuestro corazón parecernos a Jesús, el Espíritu Santo se va a encargar de dar testimonio a ellos. Pero muchas veces nuestros familiares no se convierten es porque nosotros mismos no les estamos dando buen testimonio. No estamos siendo una carta abierta y leída. Entonces decimos una cosa y por eso cuando estamos por ahí nos dicen, pero usted no que va a la iglesia, pero eso es lo que le enseñan allá, pero usted no viene de orar, pero mírelo, pero mírela. Y nosotros nos sentimos como que, ay, cómo nos persiguen, ay, cómo son de malos. ¿Sabe que eso nos debería hacer pensar? Señor, yo estoy dando mal testimonio, algo estoy haciendo mal desde que mi papá, mi mamá, mi hijo, mi vecino, mi familiar no quiere saber nada de ti. Y yo soy culpable. Perdóname, Señor. Y mira a ver qué tenemos que cambiar, porque algo tenemos que cambiar para que Dios nos ayude. Amén. Verso 9 y ya vamos a terminar. Versículo 9, voy a leerlo también acá, dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tremendo, es un testimonio que están dando de la iglesia, que están diciendo, ya esta gente desde que llegó aquí, cambiaron la ciudad, cambiaron el barrio, cambiaron nuestras vidas. Eso es importante que digan de nosotros. Los tesalonicenses habían allanado un camino, por así decirlo, facilitando la entrada a esta comunidad lejana. Pablo y sus amigos tenían un acceso de puerta abierta a esta región para lograr un cambio en esta ubicación. ¿Y es por qué? Porque habían dejado sus ídolos. ¿Sí ve qué dice el versículo? Los ídolos eran aquellas cosas que estaban en conflicto con Dios. Os convertisteis de los ídolos a Dios, dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? El siervo de Pablo y sus amigos impactaron a otros y eso produjo un cambio mucho más allá de los confines de este pueblo. Tremendo. Esta comunidad, la gente se alejó de los ídolos y comenzó a servir a Dios. Qué tremendo, me encanta eso. La gente se alejó de los ídolos y comenzó a servirle a Dios. La Grecia antigua tenía muchos ídolos, muchos dioses. Nosotros debemos buscar impactar a quienes nos rodean. Amén, qué lindo. Amén. Iglesia, a mí me pareció esto un desafío para mi vida. Señor, ayúdame porque de verdad, cuánto nos falta, mucho nos falta. Y vamos a terminar ya con el verso 10, creo que lo logré. Gracias, Señor, me ayudaste. Verso 10 dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Amén. Esperar de los cielos a su Hijo. Es el versículo, es la frase que quiero resaltar. Este será un evento del reino. Esto no significa que el reino se va a establecer cuando Jesús regrese por los creyentes, o sea, en el arrebatamiento del rapto. Pero sí significa que podemos esperar en Él con seguridad, porque Él viene a hacer lo que ha dicho que hará. Vamos a entrar en el reino de los cielos cuando Él regrese por nosotros. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Y esa resurrección sucedió hace más de 2000 años, iglesia. Amén. Esperar a su Hijo Jesús, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Estamos esperando y velando por el regreso de Jesús, porque nos va a traer un gran beneficio. ¿Sabe cuál va a ser ese beneficio, iglesia? Nos va a librar de la ira venidera. Tremendo. ¿Ustedes no se sienten contentos de saber que, uy, gracias Señor, que no vamos a pasar por esa ira? Esa ira se refiere a la ira de Dios. ¿Sí ve? Lo que esto nos está diciendo es esto. Si somos seguidores de Jesús y nuestra fe es genuina, tendrá un impacto en los demás. No solo afectará a los demás, sino que también tendrá un impacto en nuestras propias vidas. Nos salvará de experimentar el derramamiento de la ira de Dios. La ira de Dios no está designada para los creyentes, según lo dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Voy a leerlo acá. 5:9 dice así: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Hablando de la gran tribulación. Está designado para los no creyentes, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 5:9. Sí, señor. Amén. Está designado, ¿sí ve? Para los no creyentes y para un remanente de la casa de Israel. En esos tiempos difíciles, este remanente va a venir a la fe. Tremendo, ¿no? Qué tremendo que a través de una tribulación algunos van a conocer a Jesús. Pero para nosotros, los que nos vamos a esforzar, los que vamos a ser juiciosos y vamos a decirle a Dios, ayúdanos a cambiar, y tomamos la decisión de hacerlo, vamos a ser guardados de ese día de la ira de Dios. Yo escribí algo aquí bien bonito. Tenemos que tener una influencia en este mundo para jugar un rol en el que esa transformación se haga realidad más y más en otros. Esa fue mi conclusión. Tenemos que tener una influencia en este mundo. Hablo de nosotros como iglesia. Tenemos que tener una influencia en este mundo para jugar un rol en que esa transformación se haga realidad más y más en otros. Esa fue mi conclusión y la escribí. Claro, y que tenemos que nosotros ser instrumentos de cambio para otros. Tenemos que estar dispuestos a hacer nuestra parte, iglesia. Recordemos que la fe sin obras no tiene valor. Ese es el problema que yo a veces veo en la iglesia, y es que todo se lo dejamos a Dios, que Dios lo haga, que Dios obre, que Dios sane. Pues es que yo también tengo que hacer mi parte. Yo también tengo que disponer mi corazón. Acuérdense que si yo no dispongo mi corazón, si yo no ejercito mi fe y no actúo, pues no va a suceder nada. Amén. Por eso vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta noche y vamos a darle gracias a Dios, porque esto es un desafío de esta iglesia a nuestras vidas. Esto es solo el capítulo 1. Nos quedan 4 capítulos más, porque esta carta tiene 5 capítulos. Y la vamos a ir desglosando versículo por versículo, porque creo que es importante que nosotros no pasemos por alto nada de lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Y así como esta iglesia es un ejemplo, para nosotros es un desafío. Hombre, tomemos una decisión allá cada uno en nuestro propio corazón y conciencia, de pensar que el tiempo se está acercando. La venida del Señor cada día está más cerca. ¿Y qué he hecho yo? Preguntémonos cada uno, ¿qué he hecho yo, Señor? Para ser un testimonio, para ser una persona que de verdad con mi comportamiento, no tanto con mi palabra, sino con mi comportamiento, me estoy ganando a los que no conocen de Jesús. Que quiera ser la gente como en esta iglesia. Se ganaron mucha gente y hasta de las fronteras, ¿no? Vamos a orar en esta noche. Cierra allí tus ojitos y piensa por un momento de verdad en este ejemplo tan bonito de esta iglesia.
y pidámosle esta noche al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu. Yo me ponía a pensar, no es otro Espíritu el que estuvo allí en Tesalónica, es el mismo Espíritu Santo que puede estar con nosotros también hoy aquí, y al que le podemos también pedir, con el que también nos podemos relacionar. Padre Celestial, esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús y te decimos gracias por esta carta, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que esta noche hemos aprendido. Que no quede ahí solamente en notas, Señor. Que no quede ahí solamente en un conocimiento más, sino que verdaderamente mi corazón se ha movido, Señor, a hacer cambios, a tomar la decisión, Señor, de examinarme a mí misma, Señor. Que tal vez en que estoy fallando para que mis vecinos, mis amigos, mis hijos, mis familiares no quieran saber nada de ti, Señor. Déjame saber en qué estoy errando, Señor, en qué no estoy siendo un verdadero testimonio, Señor, para que otros vengan a ti, Señor, y más bien me he convertido en una piedra de tropiezo, Señor, que estoy impidiendo que otros lleguen, Señor. Hoy oro pidiéndote perdón, Señor, en el nombre de Jesús, y rogándote, Señor, haz un cambio en mí, Espíritu de Dios. Déjame entender con claridad tus planes y propósitos para mi vida, Señor, y ayúdame a hacer verdaderamente esa carta abierta y leída, Señor, ese testimonio, Señor, que tú quieres que yo dé, de un ejemplo de una mamá que de verdad ama, de una mamá que de verdad respeta a sus hijos y que de verdad les da testimonio de que Jesús está en el corazón. Ayúdanos a ser esas esposas, Señor, que tú quieres que verdaderamente nuestro esposo vea en nosotras tu gracia, tu amor, tu favor. En esos hijos que nuestros padres puedan ver nuestro testimonio, Señor, en el que ellos digan: quiero ir donde va mi hijo, quiero llegar a ese lugar y quiero estar allí con esa gente, porque veo que desde que mi hija o mi hijo van allí es otro, es otra. Señor, ayúdanos, te lo pedimos esta noche, Señor, porque tú nos estás demandando esta noche eso, Dios, parecernos a ti, hacer lo mismo que tú hiciste, buscar la manera, Señor, de salir de este estilo de vida tan mediocre en el que hemos caído y buscar la santidad y caminar en esa santidad contigo, Señor. Te lo pedimos esta noche, te lo imploramos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, y te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.